¿Te acuerdas de Code Lyoko? Sabes, estoy avanzando en mi investigación para que puedas venir a vivir con nosotros. ¿La clave de la materialización? Hoy hablaremos de una de las joyas del extinto canal Jetix y de las pocas que ha podido sobrevivir al paso del tiempo. Sin embargo, fue un fenómeno que quedó estancado si la comparamos con su popularidad en su continente de origen. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Conocida como Code Lyoko o también Código Lyoko en España, es una serie de origen francesa creada por Thomas Romain y Tania Palumbo, que haría su debut al aire cerca del último trimestre del año 2003. Como era típico en la primera mitad de los inicios de los 2000, la serie animada, a pesar de ser occidental, tendría en su animación una notable inspiración al anime. Ya hemos visto en este canal series con dicho estilo. Antes de consolidarse como una serie animada, Romain había presentado un proyecto titulado Garage Kids en el año 2000. La productora francesa Antefilms se interesó en el proyecto al ver el potencial. Romain, y ya con ayuda de otras personas, entre ellas Palumbo, crearon un piloto en el año 2001. El piloto ya presentaba mucho de lo que sería la serie en sí, con la diferencia que el piloto no incluía a Aelita, y Lyoko se llamaba Xanadu. Antefilms pidió una temporada, proponiendo a los creadores hacer la serie como una temática parecida a un videojuego, a la hora de mostrar el mundo virtual de la trama y hacerla más llamativa, usando para ello el CGI. Nuestros creadores franceses aceptaron, y tuvieron que hacer algunos cambios como hacer la serie más con trama de adolescentes, y hacer los escenarios y personajes un poco más al estilo estadounidenses. En una discusión entre escritores para hacer más cambios, se cambió el nombre del lugar de Xanadu a Lyoko, siendo el nombre anterior la base para la antagonista, Sana, así como un nuevo personaje que conectara el mundo real y virtual, surgiendo así el personaje de Aelita, y darle más protagonismo a un personaje como Jeremy. La serie se llamó Lyoko debido a que suena a Ryoko, que significa viaje en japonés. La serie nos trae la historia de unos chicos que asisten a una academia internado. Jeremy Belpois, al investigar en una fábrica abandonada cerca de la academia, descubre una supercomputadora que tiene atrapada a una inteligencia artificial en forma de adolescente llamada Aelita. Aelita se ve en peligro por Sana, una especie de virus maligno que no solo busca apoderarse del mundo virtual de Lyoko, también busca apoderarse de los dispositivos del mundo real. Jeremy, al ser un friki prodigio en computadoras, se pone como misión tratar de materializar a Aelita al mundo real. Mientras descubre cómo, le pide ayuda a sus tres amigos, Ulrich Stern, Out de la Robia y Yumi Ishiyama, que protejan a Aelita de ser eliminada por Sana, así como proteger a Lyoko y que no se apodere de este mundo. La primera temporada de Code Lyoko era de trama episódica, o sea, cada episodio no parecía seguir una secuencia. Además que se centraba más en la vida personal y en las relaciones de los chicos en su vida, así como viajar a Lyoko para proteger a Aelita, y regresando al pasado con la supercomputadora para evitar la trama que se daba en el episodio. La primera temporada, a pesar de ser la más simple, estaba gustando tanto que no tardaron en pedir una segunda. Los últimos episodios de la primera temporada se pondrían ya con trama lineal, y darían paso a la meta de Jeremy, trayendo a Aelita al mundo real. Sin embargo, el mundo aún no estaba a salvo, pues Sana sigue atormentando a Lyoko. Además de descubrir que cada vez que vuelven al pasado, Sana se vuelve más fuerte. A partir de la segunda temporada, Aelita conviviría con nuestros amigos haciéndose pasar por un estudiante normal. También se daría la introducción de otro personaje como William, quien se volverá un rival de Ulrich al estar enamorado también de Yumi, aunque luego también viajará a Lyoko y la cosa pues sale mal. También se le da más prioridad a la trama como darle más énfasis al pasado de Aelita, enterarnos que en realidad sí era humana y no una inteligencia artificial, y combates más serios contra Sana y sus secuaces. También a partir de la segunda temporada, la productora Antefilms pasó a llamarse Moon Scoop. Pero este cambio le sentó mejor a la serie, pues se mejoraría la animación y el CGI. Lo que más me llama de la serie es su narrativa, pues sabe manejar muy bien las secuencias narrativas cuando era una serie episódica y luego al obtener una trama lineal. Incluso, la trama en cómo suceden los hechos de cómo inició todo lo de descubrir la supercomputadora y a Lyoko, no se explica de manera detallada hasta la temporada 3. Allí se explica que Yumi era una nueva estudiante y que al principio ella y Ulrich presentaban una especie de rivalidad, que luego se transformaría en amor. Un amor muy raro, la verdad, pues a pesar que se gustan y ambos lo saben, no están juntos. Los personajes también son el fuerte de la serie,
pues todos tienen sus propias características y bien escritas, sin caer en flanderizaciones ni nada de eso. Odd es tonto pero carismático. Yumi es una personaje femenina bien escrita y que destaca. Aelita es muy inteligente, pero quiero hacer énfasis en Jeremy. Yo siempre me quedé con la idea que Jeremy era un nerd y simp. Incluso yo pensaba que Yumi era la mejor personaje protagonista. Cuando la volví a ver la serie hace poco, me di cuenta que Jeremy es el alma y corazón de la serie. Y no es un simp, pues a Aelita no solo le correspondía, el chico se quedó con su waifu. La serie tuvo un gran impacto en Europa. En Francia es considerada en algunos sitios como la mejor serie de animación francesa. En Estados Unidos también tuvo mucha popularidad en su tiempo. En España, hasta el día de hoy, es considerada una serie de culto. Hasta tiene creadores de contenido específico a ella. Tengo amigos y muchos conocidos en España que le tienen un gran estima. El problema en Hispanoamérica es que no se supo aprovechar mucho el hype, pues en su tiempo también fue popular, pero esa popularidad se fue casi al instante que la serie se dejó de transmitir. En 2013 volvió a hablarse de ella por su live action francés, que he escuchado cosas muy raras de ello, pero tendría que verlo para dar una opinión. Incluso, hasta estas fechas, en Hispanoamérica se recuerda con cariño, pero está lejos de tener un fandom o de ser considerada una obra maestra como en España o Estados Unidos. Aunque estoy más que seguro que una retransmisión le vendría bien, pues en España está disponible en algunas plataformas de streaming y eso la mantiene viva. También el escritor italiano Pier Domenico Baccalario sacaría una serie de 4 libros en los que contaría acontecimientos post la serie, teniendo precisamente a Jeremy como eje principal. También sacaría un juego que fue algo popular para la Nintendo DS en el año 2007. La serie cuenta con un total de 97 episodios divididos en 4 temporadas. Desde hace un tiempo se maneja la posibilidad de una quinta, pero hay que darle tiempo al tiempo para ver si se hace realidad o no. En Francia se transmitió en France 3 y Canal J. En España fue transmitida por Cartoon Network y Canal TVE, además de tenerla actualmente en algunas plataformas de streaming. En Hispanoamérica se transmitió en el Canal Jetix, aunque su 4ª temporada no fue transmitida en muchos países americanos por alguna razón, pasando desapercibida para muchos. Y la serie es muy fácil de encontrar en esta plataforma, donde la puedes ver en su idioma original y con los doblajes al español. Sus doblajes al idioma español son muy buenos y te los recomiendo. Sus repartos fueron Juan Antonio Soler como Jeremy, Ya es hora de desconectar el superordenador, ¿no creéis? Olga Velasco como Aelita, Os parecerá tonto, pero me da un poco de miedo. Adelaida López como Yumi, Habría dormido todo el día si no la despierto. Adolfo Moreno como Ulrich Volver en el tiempo no le devolverá la vida. Yumi y Jesús Pinillos como Ott. Se llama Elita y es mi prima. Es muy tímida. Para Hispanoamérica hecho en México, Claudio Velázquez como Jeremy y Alan Prieto a partir de la 2ª temporada como el mismo. Sabes, estoy avanzando en mi investigación para que puedas venir. Xochitl Ugarte como Aelita, Liana Barba como Yumi, Noé Velázquez como Ulrich y el recientemente fallecido Gabriel Ortiz, que en paz descanse, como Ott. En su idioma original, Rafael Bruno es Jeremy y Ott, Sofía Andrés como Aelita, Geraldine Fripiat como Yumi, Marie-Lynn Landerlen como Ulrich. ¿Y tú recordabas a Kyoko? ¿Te gustaba? ¿Tienes algún recuerdo con ella? Déjame en los comentarios, así como tu suscripción al canal para seguir reviviendo las series de nuestra infancia que quedaron en el tiempo. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.